Mis hermanos, buenos días. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Éxodo. Y para ello, les voy a pedir que ubiquen en las Escrituras Éxodo 14, versículo 15. El estudio va a recibir por título El mandato de la acción. El mandato de la acción. Éxodo 14, 15. Ubiquemos por favor Éxodo 14, 15. Voy a leer para ustedes. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí quisiera detenerme, hermanos, para que noten ustedes algo particular o algo que pensaríamos de que pronto pudiera ser algo contradictorio. Volvamos al texto. O antes de volver al texto, recordemos en qué situación se encontraba la nación de Israel en ese momento. ¿Quiénes estaban detrás de ellos? Los egipcios. ¿Quiénes estaban enfrente de ellos? ¿Qué tenían ellos enfrente? El mar. Entonces estaban encerrados. Hasta ahí llegamos. Llegamos que la nación más poderosa del mundo de ese tiempo estaba persiguiendo a unos esclavos y los tenían acorralados en el mar. ¿Y por qué estaban ellos ahí? Porque el Señor les dijo que dieran la vuelta y acamparan ahí. Cuando ellos hicieron eso y acamparon ahí, habíamos visto en nuestro último sermón de que ese era el último golpe que estaba el Señor organizando para una superpotencia, porque había algo que aún no se había herido ni se había eliminado del todo. Recordamos, hermanos, qué es lo que más aprecia una nación, de qué es lo que más se siente orgullosa una nación, de su ejército. ¿De qué es lo más orgulloso que se siente Estados Unidos? De su ejército. La superpotencia en el mundo lo que más aprecia es su ejército y se vanagloria en su ejército. Cuando habíamos en el sermón pasado, en el estudio pasado, disculpen, vimos que el Señor, el Espíritu Santo, nos concede leer en las Escrituras de que el faraón escoge lo mejor de su artillería, los mejores soldados, los mejores carros, y empieza la persecución contra la nación. Entonces tenemos a una superpotencia detrás de un grupo de esclavos. Eran millones de esclavos, más o menos se promedian que hubiesen sido 2 millones porque la nación crecía en abundancia, pero el punto aquí es una superpotencia detrás de sus esclavos. Enfrente teníamos entonces el Mar Rojo. Ahora permítanme hacerles a ustedes una pregunta. ¿En qué lugar se encontraba la nube que los estaba guiando? Recuerdan ustedes que había una nube, de columna de nube y de fuego que guiaba a la nación de Israel, y la columna los guió hasta el mar. ¿En dónde se encontraba esa columna en ese momento? Todavía no, ya casi va para allá. En medio de Israel y medio de Egipto, ya casi. Por ahora los está guiando. Va adelante, ¿cierto? ¿Y en dónde se quedó? Como diciendo, bueno, en el mar. Vamos a acampar acá, y se hizo ahí, en el mar. Como diciéndole a la gente, bueno, avancen. Pero la gente se detuvo. Acamparon, sí, pero la columna seguía ahí. Volvamos ahora sí al texto. Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Notan ustedes la pregunta del Señor? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Luego ahí entramos en contradicción. ¿Cómo es que el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Acaso lo primero que uno tiene que hacer cuando está en semejante situación no es orar? Uno pensaría eso, pero el Señor le dice no, le frena la oración y dice: no, espere, ¿por qué usted está orando?
marche, vaya para adelante. El tema aquí es que ¿por qué Moisés se angustia tanto y va a orar al Señor si ya la nube estaba ahí y les estaba diciendo que vayan hacia adelante? Ya estaba el mandato hecho, ya estaba el mandato dicho, sigan la nube. Así lo hicieron cuando salieron de Egipto, la estaban siguiendo. Llegaron al frente del mar y la nube estaba ahí. Al frente, ¿qué tenía que hacer la nación? Marchen hacia adelante. Pero lo que hace Moisés es, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y le responde el Señor, di a los hijos de Israel que marchen. O sea, ¿hacia dónde? Hacia donde está la nube. Vayan hacia el mar, marchen. Aquí el tema, hermanos, nos deja pensar en algo. Y es lo siguiente. Cuando estamos en medio de la oración y estamos orando por algo que el Señor ya dio un mandato claro y específico, no es algo bueno que el Señor esté recibiendo ese tipo de oraciones. ¿Me explico? Les pido que por favor ubiquen en las Escrituras Segunda de Timoteo 2:22 y pensemos en esto. La oración no es el reemplazo de mi esfuerzo en la mortificación del pecado. La oración no me va a reemplazar ni va a que yo pase por alto mi responsabilidad de mortificar el pecado. El mandato ya está dado, ejecútelo. Segunda de Timoteo 2, versículo 22. Mi hermano Hugo, ¿me ayudas por favor con ese texto? Segunda de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora imaginen ustedes la oración del joven cuando tiene el mandato claro. Él tiene problemas, por ejemplo, con la lujuria, tiene problemas con este tipo de pecados, pero el mandato ya está claro. Más bien, la oración es para que el Señor bendiga todos sus esfuerzos en la mortificación del pecado. No hace el joven ni evita de ninguna manera estar cerca del pecado. El texto y el mandato dice que huyan, que salgan corriendo, que ni siquiera lo resistan, huyan. Pero imaginen ustedes el joven frente a la tentación, yendo a lugares que no tiene que ir. Señor, no me dejes ir. Pero es que el texto le está diciendo que no vaya. El texto ya le está dando una orden. La oración no le va a reemplazar su responsabilidad de mortificar el pecado. Sigamos avanzando. Ahora, ¿recuerdan ustedes la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Ahora imaginen ustedes la siguiente oración todas las veces, todo el tiempo. Señor, te ruego por la conversión de mi hijo. Te ruego por la conversión de mi padre. Te ruego por la conversión de alguno de mis familiares. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Que vayan y presenten el Evangelio, que hagan, que ejecuten, que vayan y marchen. Y más bien en la oración, Señor, bendice mi esfuerzo de ir y presentar el Evangelio, permíteme la oportunidad, abre la puerta para que yo pueda entrar con el Evangelio. Sigamos avanzando, mis hermanos. Hasta este punto, a lo que quiero ir, no es que esté diciendo, ni que el texto esté mencionando, es que no debemos orar. No es eso. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés de que ya tiene un mandato claro. Vaya y ejecútelo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Noten ustedes que le repite el mandato. Di a los hijos de Israel que marchen. La nube estaba entonces enfrente del mar. ¿Hacia dónde tenían que ir la nación? Hacia donde iba la nube. Allá tenían que ir. Por eso el Señor les dice, di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, que hagan caso, que vayan allá a la nube, que sigan la nube. Entonces, con el ejemplo que hemos visto en relación a que cuando oramos por la salvación de alguno de nuestros familiares, estamos esperando que otro haga el trabajo por uno, que sea otro el que vaya y presente el Evangelio por uno, teniendo usted la herramienta para ir y presentar el Evangelio, y así las cosas. Entonces oramos en que el Señor nos conceda el denuedo
para presentar el Evangelio y que Él nos acompañe en todo ese esfuerzo y nos bendiga en nuestro esfuerzo por presentar el Evangelio a nuestro hijo, a nuestra esposa, de la manera en la que el Señor está mencionando que se tiene que hacer. Por tanto, id a todas las naciones. Es un mandato claro. Sigamos avanzando. Creo que esto también ya lo habíamos visto con mi hermano en alguno de los temas de la escuela dominical. Sigamos avanzando, mis hermanos, con Ezequiel 3, versículo 7. Y aquí es algo importante, y es que siempre que vamos a presentar el Evangelio, siempre, vamos entonces con la esperanza de que la otra persona que está al otro lado nos oiga, nos escuche, nos atienda, para que nosotros podamos presentar el Evangelio, porque tenemos la fe y la certeza de que el Señor bendice nuestro esfuerzo para que la otra persona que escuche entonces reciba el Evangelio. Pero aquí el punto es que sí se tiene que hacer con esa esperanza, pero lo que tenemos que ir como expectativa no es tanto que la otra persona nos diga sí acepto. Más bien nuestra expectativa es que el Señor nos diga: buen siervo, has hecho bien, independientemente de la respuesta del otro después de que yo presente el Evangelio. Vámonos por favor para Ezequiel 3, versículo 7. Ezequiel 3, versículo 7. Voy a leer para ustedes. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí el punto no es que Ezequiel haya fallado. El punto es que Ezequiel fue y ejecutó la orden que el Señor le dijo. Él lo que espera no es el resultado del que me dijeran que sí, que lo aceptan. Bienaventurado que eso sea así. Pero él lo que va detrás de es a que el Señor le diga: buen siervo, bien has hecho. Sigamos, mis hermanos, avanzando con el siguiente versículo. Versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Noten ustedes acá de que el Señor le está dando una instrucción a Moisés para que haga algo, y después de que esa instrucción se ejecute como él dice, pues sucede lo que el Señor le había dicho. Éxodo 14, 16, 18. Y aquí veremos el instrumento humano y la virtud divina. El instrumento humano y la virtud divina. Éxodo 14, 16, 18. Leo para ustedes. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Volvamos al versículo 16. ¿Qué mandato le da el Señor entonces a Moisés? ¿Qué tiene él que hacer? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Pregunta: ¿la vara tenía algún poder para abrir el mar? Es Dios quien tiene el poder. Pero entonces el hombre, en obediencia, toma la vara, levanta y el mar se abre. Y dice: y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí el punto, hermanos, es cuando el padre de familia o el cabeza de hogar o el pastor o alguna de las personas que predican aquí, o usted mismo cuando está presentando el Evangelio, lo que hace usted de levantar el libro, de predicar el libro, de todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, la pregunta aquí sería: ¿tiene la Biblia como tal físicamente algún poder para poder convertir a las personas? ¿Tiene algún poder usted para convertir a alguien? ¿Tiene algún poder usted de que cuando presente usted el Evangelio es el poder quien reside en usted para que la otra persona abra su corazón y le reciba el Evangelio? No. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar.
haciendo nosotros o sirviendo nosotros en este caso, como si fuéramos nosotros el instrumento humano, pero quien está detrás, el que hace que las cosas sucedan, es el Señor. No cada uno de nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra elocuencia, sino que el poder reside en el que da el mandato, no en el quien lo recibe. Sigamos avanzando y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Noten ustedes aquí algo particular, hermanos, y es que el texto nos dice que entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. La experiencia que todos hemos tenido en el mar o en un río, si este se abriera o si uno quisiera quitar un poco de agua, lo que uno encuentra ahí cerquita es solamente fango. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuando un río se empieza a secar, eso se vuelve fango? ¿Quién camina en eso? Pero vean el texto lo que dice. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El Señor lo que hace es abre el mar y además de eso lo seca para que la gente pueda caminar, para que los niños puedan caminar. Pero entonces aquí se abre dos preguntas y es la siguiente. La primera, ¿cómo es que en una noche, porque esto dura una noche, más o menos 2 millones de personas van a cruzar de un punto A un punto B en una noche? 2 millones de personas, con animales, con ancianos, con niños, con mujeres en embarazo. ¿Cómo es que van a cruzar? El texto bíblico nos menciona de que cruzaron en una noche. Aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que seguramente, pues nosotros, por todas las películas que nos han mostrado, de niños aún, nosotros vemos que cuando se abre el mar, se abre es como un caminito. Si han visto ustedes en las películas, se abre el mar y se abre es un caminito. Entonces uno se imagina una fila inmensa de gente caminando. Pero lo que el texto está mencionando es que en una noche se abre el mar y es como 2 millones de personas avanzan. Cuando se abre el mar, no se abre abriendo un caminito, se abre kilómetros de ancho. Así las cosas, la fila va a ser muy cortica y entra toda la nación de Israel en esa fila con ese ancho que ahí tiene el mar y pasa toda la nación hasta el otro lado, del punto A al punto B. El punto es que en este momento de la historia, como se nos muestra de manera gráfica, cuando éramos niños, pensamos entonces de que esto es un cuento, de que esto es una historia para niños, pero no es así, es algo real, es algo verídico, y tan verídico es, hermanos, que los faraones, por su orgullo, ellos nunca cuentan en los libros de historia cuáles son sus fracasos. Ellos siempre van a contar, y entonces conquisté, y entonces llegan a la tumba de Tutankamón y lo momifican y empiezan a contar las virtudes de Tutankamón y comienzan a contar todas las cosas de esos reyes, pero no se oye nada sobre sus fracasos. Y sobre este fracaso, que es el más grande de todos, pues tampoco lo van a mencionar. Y ya lo vamos a mirar más adelante cómo es que fracasan. Pero aquí el punto es, hermanos, que se abre el mar, pero no pensemos en un caminito. Pensemos que se abre el mar kilómetros de ancho para que entre toda la nación de Israel. Ahora nos surte otra pregunta. ¿Qué pasaba entonces con los niños? Con las mujeres en embarazo, con los ancianos. ¿A qué marcha tenían que andar? Les pido que por favor ubiquemos el Salmo 135, versículo 7. Salmo 135, versículo 7. ¿Me ayudas, mi hermano Gonzalo? Salmo 135, versículo 7. Perdóname. Salmo 105, discúlpame. Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37. Los sacó, versículo 7. Sí, señor. 105:37. Salmo 105, versículo 37. Los sacó con plata y oro, no hubo en sus
¿Notaron ustedes qué particularidad había entre ellos? Ningún enfermo, ningún enfermo. El Señor se encargaba de que su vestidura y que su salud estuviera intacta para poder pasar de la manera que pasó. El mismo texto bíblico en los Salmos nos está mencionando y dando características de qué fue lo que ocurrió en esa época. No había ni un solo enfermo y podían ellos en ese largor, de ese ancho, pues caminar al paso. Caminar al paso, no era necesario que corrieran desesperados porque venían los egipcios detrás de ellos, sino que el mar se abrió lo suficientemente ancho y el Señor les concede la salud necesaria para que todos puedan pasar al paso, al ritmo de cada quien. Sigamos, mis hermanos, avanzando entonces en el texto. Esto es importante, hermanos, debido a que conociendo las Sagradas Escrituras y la verdad que ella nos está mencionando y leyendo detenidamente, podemos entonces dar razón de nuestra fe. Porque una de las cosas que más nos atacan nuestros compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, profesores en los colegios, es de que consideran de que esto es como un cuento para niños. Es una historia para niños, no es algo que sucedió realmente. Pero cuando uno lee detalladamente y pone de plano algo particular, y es la fe, porque la fe tiene una característica que es sobrenatural, y en el hecho de que sea sobrenatural es justamente lo que el hermano Gonzalo nos acabó de leer. El Señor hizo de que ninguno de ellos estuviera enfermo, ninguno en la tribu enfermo, así que todos con su plena salud pasaron. Y no es que hubo entonces algo que la Escritura estuviese contradiciéndose, porque 2 millones de personas no van a pasar en una sola línea, porque es que no pasaron así. Lo que dice el texto bíblico es que si en una noche pasaron y que un viento recio pasó, es porque abrió el mar kilómetros, no un caminito. Sigamos, mis hermanos, avanzando. Versículo 17 y 18. Dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí hay varias cosas para mirar, hermanos, y es que noten ustedes en la primera parte que dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Habíamos visto en otro estudio de que es la manera en la que el Señor nos habla para que podamos nosotros comprender lo que ocurre en el corazón de Faraón. Y aquí debemos pensar en algo, y es Faraón, teniendo él como su cabeza federal a Adán, ¿qué se espera de Faraón? Que se comporte de una manera pecaminosa. Es lo que se espera. Así las cosas, entonces, lo que ocurre aquí es que el Señor retira algo que en teología conocemos comúnmente como la gracia común. El Señor retira esa restricción y lo deja que sea tan malo como pueda ser. Veamos por qué tan malo. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Aquí el tema es el siguiente: ¿acaso ellos no fueron testigos de las 10 plagas? ¿No estuvieron ellos sufriendo cada una de las plagas? ¿Sus hijos mayores no murieron? ¿No están viendo ellos con sus propios ojos, o no van a ver ellos con sus propios ojos, de que el mar se va a abrir en 2? ¿Y aún así se atreven a seguirlos? Eso es porque el pecado lo que logra hacer es que cierra el entendimiento, lo nubla, no lo deja pensar. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. El Señor entonces retira su restricción y deja que Faraón se comporte como él es. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y noten ustedes lo que dice el versículo 18, que nos recuerda algo que va a suceder en el futuro y de lo que se está hablando en los sermones con el pastor. Algo que va a suceder en el futuro, que Apocalipsis lo menciona claramente cuando menciona de que
toda rodilla se doblará. Les voy a leer nuevamente el texto. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Aquí hay dos maneras de conocer al Señor. La primera es a través del Evangelio, cuando se presenta al Señor y usted decide abrazar el Evangelio. Y la segunda es cuando llegue el día del juicio final y reconozca usted, el que no crea, reconozca, sí, sí es el Señor. Y el texto dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿En qué momento lo supieron? En el momento del juicio final para ellos. Cuando se ejecuta el juicio final, dice el texto, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Así nos hace recordar en el futuro que suceda todo esto cuando el Señor venga por segunda vez, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y toda rodilla se doblará. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Noten ustedes que el texto dice cuando me glorifique. Para el texto, como venimos en su lectura, ¿cómo podría el hecho de que los egipcios, de que el Señor permita que los egipcios vayan detrás de la nación de Israel y estos egipcios mueran allí en el mar? ¿Cómo glorifica esto a Dios? Vean ustedes que el texto dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente a caballo. Aquí el punto es de que el Señor se glorifica cuando ejecuta el juicio y el Señor muestra el atributo de la justicia y el Señor entonces se glorifica. Avancemos, mis hermanos. Charles Spurgeon al respecto decía que un predicador debe subir al púlpito como Moisés extendió la vara. Él no puede convertir a nadie. Así como Moisés no podía mover una gota de agua. Pero si el predicador extiende la vara del Evangelio con fidelidad, Dios dividirá las aguas de la depravación humana. Esto, hermanos, aplica para todos nosotros cuando estamos presentando el Evangelio. Aplica para cuando estamos en el altar familiar. Aplica para cuando estamos en este momento atendiendo la voz de Dios mediante los sermones y los estudios. Y aquí es importante que lo tengamos presente porque dice el texto de que se endurece el corazón de Faraón. Y el mismo evento están los egipcios y están los israelitas en el mismo evento. Están viendo lo mismo, están viendo una columna de nube, están viendo que el mar se abre, están viendo exactamente lo mismo. Así que la verdad de Dios lo que logra hacer es como el sol emite sus rayos y derrite la cera, pero endurece el barro. ¿El problema es del sol? El problema es de la naturaleza de la persona que está recibiendo ese rayo de luz. Si es una persona que el Señor ha operado en su alma, como en Lidia, que abre su corazón, recibirá entonces la palabra de Dios. Y si no, entonces se endurece. Avancemos, mis hermanos. Vamos a entrar al versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y muro a su izquierda. Aquí imaginemos lo siguiente. Tenemos a la nación de Israel pasando por en medio del mar. Está el mar en seco. Una obra de Dios, un milagro de Dios de que Él abre el mar y además lo seca. Pasa la nación de Israel y ellos ¿qué están viendo a los dos costados? ¿Qué dice el texto que ve a los dos costados? Agua. Unas columnas de agua. El mar, agua por acá y agua por acá. Eso es lo que ellos están viendo y ellos pasan por en medio. Cuando
El mar se cierra. Esta agua, ¿qué hace con los egipcios? Los ahoga y los mata. Eso es lo que hace. Así que el agua aquí hace una representación del juicio. Y la nación de Israel pasa por en medio del juicio de Dios, porque el Señor está con ellos, que es la columna que los está guiando y los está protegiendo, y pasan por el medio del juicio. Ellos también merecen el juicio, también igual que los egipcios, no son mejores que los egipcios. El tema aquí es que cuando la nación de Israel pasa por en medio y tienen juicio a los dos lados, porque el agua es en ese momento un tipo y sombra del juicio, porque ellos finalmente cuando se cierran acaban con todos los egipcios, el Señor detiene el juicio porque Él está acompañando a su nación. Sigamos avanzando, mis hermanos. Vámonos para el versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios, noten ustedes la necedad, el mar se abre y a pesar de eso se arriesgan a ir, viendo algo sobrenatural y se arriesgan a ir. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Noten, hasta la mitad del mar. El Señor garantiza de que lleguen a la mitad. ¿Y para qué garantizará el Señor de que lleguen a la mitad? Para que después de que Él cierre las aguas ya no haya escapatoria. No hay manera de escaparse, no hay forma. Así que les permite llegar hasta la mitad. Con eso su sentencia ya está definida. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que eso va entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Aconteció a la vigilia de la mañana, noten ustedes algo aquí particular, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Noten ustedes que no son dos columnas, es una columna, la columna de fuego y nube. O sea que la columna, la misma columna, es de nube y también es de fuego. Y ya vamos adelante a mirar por qué. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí es como demasiado tarde el reconocer de que, ay, sí, es el Señor. Están en la mitad del mar, sus ruedas de sus caballos, de sus carrozas, se quitan. Es como cuando llega el momento del juicio para el impío. Ay, sí, ese es el Señor. Ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Dice el texto adicional. La mirada, después de que el Señor mira a los egipcios, ¿qué ocurre después? Dice el texto que el Señor los mira. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Los miró a todo el campamento. Los miró. Desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Aquí quisiera contrastar con algo. El Señor mira así porque Él está airado contra el impío todos los días. Sin embargo, la mirada del Señor para su pueblo es diferente. Les pido que por favor ubiquemos Salmo 32, versículo 8. Yo voy a leerlo para ustedes por temas del tiempo. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En cambio, sobre los egipcios, cuando el Señor fija sus ojos en los egipcios, es para juicio. Para los hijos es diferente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Noten ustedes la forma en la que el texto nos deja saber que cuando el Señor mira a los egipcios, los mira de una vez para ejecutar el juicio. Avancemos, mis hermanos. Les pido que por favor ubiquen el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios
al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Y qué dice al final? No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Vean ustedes que el Señor garantiza de que la nación de Egipto, que es la representación del pecado, esté en medio. Llegan a perseguir a la nación, arreciando a la iglesia, hasta que llega un punto en donde el Señor ya lo tiene en el momento para poder ejecutar el juicio y eliminarlo absolutamente. Cuando esto nos deja ver de que Egipto persigue a los hijos de Israel, es como hoy vemos como el mundo, como el diablo persigue la iglesia y la va a perseguir hasta un punto. Cuando sea ese momento, en ese punto, el Señor ejecutará su juicio y hasta ahí fue el poder que tenía ellos sobre los elegidos. Sigamos leyendo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, aquí es importante todos estos detalles, cuando amanecía, aquí la pregunta es, ¿de dónde vienen la nación de Israel? Viene del mar. Están caminando en el mar y salen del mar. Y adicional de que salen del mar, amanece. Esto nos deja ver que algo en el futuro, marcas y señales de que algo en el futuro habría de pasar con ese pueblo escogido. Y recuerdan ustedes cuando el apóstol menciona de que la nación de Israel fue bautizada en la nube y fue bautizada en el mar, porque vienen del mar, de debajo de las aguas, y resucitan como en un amanecer. Salen de allá como en un amanecer resucitan. De esa manera es que el Señor dice, ustedes fueron bautizados en el mar y en la nube. Salen del agua y en el amanecer salen ellos y el agua se cierra. Y sucede algo particular cuando el agua se cierra. Cuando el agua se cierra, ven algo. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y luego, en el versículo 29 y 30 dice lo siguiente, para ir finalizando. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y muro a su izquierda. Ya vimos de qué se trata tener los muros de agua a los dos lados. Así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿Así se salvaron ellos peleando contra los egipcios? No, el texto dice, así salvó Jehová aquel día a Israel, de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El Señor les permite que después de que ellos salen del mar, volteen y miren, ¿y qué es lo que ellos observan? Una mortandad. Lo que observan es que, por fin, de manera legal, ya ellos no son más, nunca más esclavos. Los que los esclavizaban ya no tienen poder sobre ellos. Asimismo, cada uno de nosotros, cuando abraza el Evangelio, el pecado ya no tiene poder sobre usted ni sobre mí, y ahora usted puede voltear a mirar atrás y decir lo mismo que dicen acá. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Así el Señor me salvó de mi antigua forma de vivir. Pero es el Señor el que salva. Así como salva a Israel, así nos salva a nosotros y nos permite voltear a mirar hacia atrás para que miremos nuestros pecados muertos porque no tienen ningún efecto en nosotros. Porque ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. Usted voltea hacia atrás y lo que ve es la mortandad. Así las cosas cuando el diablo esté susurrando a nuestros oídos que usted, como ha pecado tanto, mejor no vaya a la iglesia porque es que la iglesia es la comunidad de los santos, no vaya, porque es que eso es lo que hace Satanás. Está en este mundo, como lo hemos visto en los sermones de Apocalipsis, para venir y acusar en la conciencia de pecado a cada uno de nosotros. Usted voltea hacia atrás y mira que no queda ni uno, que el Señor lo que hizo fue matarlos a todos. Así, recuerda usted de que el Señor en la cruz, cuando muere en la cruz, lo que Él hace es justamente esto mismo, para que usted voltee a mirar hacia atrás y esa es su antigua forma de vivir, su antigua manera de vivir y puede ver usted que no queda de ellos ni uno.
Y por último, versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es como si nos estuvieran diciendo de que ellos, después de haber visto esa salvación tan grande, lo que usted hace es creer a Dios y a Jesús, su hijo. Porque noten ustedes que Moisés es tipo y sombra del Mesías. Más adelante veremos cómo Moisés dice, más adelante vendrá otro igual que yo. A él escuchen, otro igual que yo. Y el texto dice, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahí se identifican entonces que creen a Dios y se identifican con Moisés su siervo. Nosotros creemos a Dios y nos identificamos con Jesús, su Hijo, Dios mismo, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. Moisés, como tipo y sombra, lo que nos está mostrando es que la nación, después de que es rescatada, lo que ellos hacen es poner sus ojos en Dios. Y después de esto, cuando ya salen del mar, hacen algo que Apocalipsis nos va a mencionar que sucederá después, cuando la nación sale de este mundo de pecado. Va a suceder algo que lo voy a dejar ahí porque en el sermón se va a hablar de qué es lo que va a suceder.